antes de abrir la palabra de Dios para poder estudiar de ella, hay 3 ceremonias que queremos realizar, que ya estaban planificadas y que necesitamos hacerlas. La primera tiene que ver con la presentación de un bebé. Y qué interesante, ¿no? Este sábado vamos a tener la presentación de un bebé y el sábado que viene vamos a tener la presentación de otro bebé. El bebé de este sábado es un bebé que generalmente no está entre nosotros, pero la mamá y los familiares son de esta iglesia y pertenecen a esta iglesia, y entonces ellos pidieron si podían presentar al bebé al Señor. Y estoy hablando de Estefanía. Estefanía es el bebé, ¿está bien? Y Doris, la mamá. Así que le voy a pedir a la mamá que venga con Estefanía al Señor. Y ustedes saben que una iglesia con niños es una iglesia con futuro. Adelante, Doris. Y siempre que hay niños en la iglesia y hay ruido y hay conversaciones y hay mamás que vienen con cartuchera de lápices y de papeles, con carteras, porque de alguna forma hay que entretenerlos mientras la mamá y los demás familiares pueden escuchar la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y ¿saben una cosa, hermanos? Muchas veces los que somos papás y los que pasamos por esta etapa, yo no, a decir verdad no, porque yo siempre estuve predicando, Silvia se la tenía que arreglar con Hernando, ¿no? Pero ¿saben una cosa, hermanos? Muchas veces hay que perderse el sermón para que a nuestros chicos les encante estar dentro de la iglesia. Porque este debe ser el mejor lugar para ellos. Este es el lugar donde Dios le gusta que estén sus niños. Y si nosotros dedicamos mucho tiempo a la historia de los niños, a otras tareas, y que los niños ocupen alguna tarea de predicando o cantando, es justamente porque ellos necesitan empezar a sentir lo hermoso que es trabajar y servir al Señor sobre esta tierra. Y Doris, que es una mamá joven, vio la necesidad, sintió la necesidad de que ella no es capaz de poder sostener a esta criatura. Porque es muy difícil criar, o es fácil criar nuestros hijos en esta sociedad. ¿Es fácil? Es muy difícil, es muy difícil. Y más siendo joven, y a veces no teniendo toda la ayuda que uno quisiera tener. Así que Doris dijo: pastor, yo quisiera presentar a Estefanía al Señor. ¿Y por qué no hacerlo en Morón? ¿Ya? Aunque esta específicamente no es la iglesia de Estefanía, pero es la iglesia de ella porque es la iglesia adventista, ¿sí o no? ¿Amén? Yo siempre digo que iglesia adventista en el mundo, ¿cuántas hay? Hay una sola, hay una sola. No importa dónde nos reunamos, hay una sola. Y Doris, sabiendo de que es incapaz como ser humano en un mundo y una sociedad tan corrompida como la nuestra, no hay otra forma que poner nuestros hijos en las manos ¿de quién? De nuestro Dios. Y pedirle sabiduría, paciencia, pedirle la capacidad para poder guiar a nuestros hijos en un mundo cada vez más conflictivo y más turbulento. Así que vamos a arrodillarnos con Doris y con Estefanía al Señor. Yo no sé si ella va a querer venir conmigo. ¿Podemos probar? A ver. Me lo dijo clarito, ¿no? Perfecto. Entonces le vamos a pedir
a Doris que ella la sostenga mientras nosotros oramos. Vamos a rezar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, con cuánta gratitud nos postramos delante de tu presencia en esta mañana, con la seguridad y la certeza que tenemos de haber leído en tu palabra cómo vos tratabas a los niños cuando estuviste sobre esta tierra. Gracias porque, aunque ellos se subían en tus piernas y por ahí se colgaban de tus hombros, tú los amaste profundamente. Y estoy seguro, Señor, que si tú estuvieses visible en este momento, también quisieras tener sobre tus piernas y sobre tus brazos a nuestros hijos. Quisiéramos en esta hora, Señor, que tú sostengas a Estefanía, que la bendigas profundamente. Doris ha querido presentarla a ti en esta mañana, y como mamá, ella necesita de tu compañía, necesita de tu fortaleza, necesita de tu capacidad para poder tener paciencia, amor y sabiduría para orientar, aconsejar y educar a Estefanía en tus caminos y en tus propósitos. Es por eso que recurrimos a ti, no solamente para presentártela, sino también para pedirte que te hagas cargo de ella, de Estefanía y de Doris, y junto a ellas le des la gracia de la unción preciosa de tu Espíritu, para que ella pueda crecer como crecía Jesús, en estatura y también en gracia. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien. Siempre es lindo presentar un niño al Señor. Pero vamos a pedirle a la familia. Estaba de espalda, no sé qué morisqueta hacía, pero vamos a pedirle a la familia, por favor, que ellos pasen y puedan saludar a Estefanía y a Doris, darles un abrazo y también, ¿por qué no?, brindarle su apoyo, su contención como familia a esta mamá tan joven. ¿Está bien? Y ahora sí, la iglesia. Es cierto que Estefanía no siempre va a estar con nosotros porque ella va a viajar a la villa y bueno, ella vive allá con la mami, pero las veces que esté aquí, sería lindo que nos visite, ¿o no? Y que esté en nuestra escuela sabática y que venga acá cuando los chicos pasan a escuchar las historias de los niños. ¿Cuánto nos sentimos felices que Doris y Estefanía estén con nosotros? Amén. Dios te bendiga ricamente. Y después Rosana te va a alcanzar el certificado de su presentación. ¿Está bien? Para que lo tengas de recuerdo y lo cuelgues allí en la pieza de Estefanía. Bien, gracias. Dios los bendiga. Y seguimos adelante con lo programado. Hubo dos ancianos, Fernando y Cristian San Miguel, que no estuvieron el día que le regalamos y le hicimos un presente a los ancianos. Así que quisiéramos hacerlo ahora. Así que, ¿está Cristian por ahí? Cristian, por favor. ¿Y Fernando? Yo voy a pedirle a los otros ancianos que por favor me acompañen aquí. Ellos ya recibieron su presente, pero este es un momento lindo en el cual hay que acompañar. Y entonces ellos reciben el presente y el saludo también de los ancianos. Es el regalo. Fernando pregunta, ¿y esto qué es? Y es el regalo del Día del Anciano.
No, por favor. Quédate, no hay problema. Y entonces le estoy pidiendo que por favor se quede Cristian, porque él es anciano de la iglesia, aunque no en ejercicio, pero es anciano de la iglesia, así que es un gusto que estés con nosotros en esta hora. Y entonces les pido que vengan, porque de todos los ancianos presentes, Luis es el único anciano diferente hasta ahora. Y quería compartir con ustedes, digo, ¿por qué diferente? Porque Luis es el único anciano hasta este momento no ordenado. Y en esta mañana vamos a proceder a su ordenación como anciano. Yo quisiera pedirle a Adriana, si tú eres tan amable, tráeme a Patricia, abrazala y tráemela acá al frente. Sí, ¿dónde estás, Patricia? Ahí está. Ahí está. Ahí está, muy bien. Aquí, al lado de Luis. Gracias, Adriana. Luis, la palabra del Señor dice: por esta causa te dejé en Morón. Acá dice Creta, pero queda un poquito lejos. De todas maneras, no estoy haciendo violación al texto bíblico si digo que Dios te puso en Morón, ¿ya? Para que corrigieses lo deficiente. Qué terrible responsabilidad. Y establecieses ancianos en la ciudad, así como yo te mandé. Y el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de desilusión ni rebeldía, porque es necesario que el anciano sea irreprensible como administrador de Dios, no sobrio, no iracundo, no dado vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. Luis, no son pocas las características que Dios presenta de un hombre que tiene que ser apartado para una tarea sagrada. La Iglesia ha visto en vos características preciosas y ha decidido que seas uno de sus ancianos. En primer lugar, gracias por aceptar en el nombre de Dios. Y en segundo lugar, habrá que ir trabajando en nuestra vida para que estas características sean cada día más visibles. De todas maneras, es muy difícil corregir lo deficiente. El sábado antepasado, para mí fue un sábado muy triste. Y creo que también fue triste para muchos hijos de Dios. Que mientras uno quería adorar a Dios, muchos de sus hijos estaban mirando el partido de fútbol.
muy difícil ser pastor y es muy difícil ser anciano. Pero Dios te llamó a esta tarea. Dios te llamó a corregir, a enseñar, con la palabra y con el ejemplo. Y quisiéramos en esta hora, tal cual como lo dice las Sagradas Escrituras, apartarte para una tarea especial. No porque no la sepas, sino porque a pesar de que lo sabes, has decidido junto con Patricia aceptar el desafío de ser un líder dentro de la casa del Señor. Y a ti, Patricia, no te queda poca cosa, sino por el contrario, apoyar a un hombre que Dios ya eligió. Compartirlo, que no es poco, y sostenerlo cuando lo veas que sus brazos se cansan. ¿Está bien? Vamos a arrodillarnos para orar. Vamos a pedir que vos estés aquí en el medio y por favor, si me acompañan todos los demás ancianos y lo rodeamos, así ponemos sus manos sobre él en la oración. Señor, que estás en los cielos, estamos delante de ti nuevamente, sabiendo que estamos en tu presencia, cumpliendo una de las tareas más sagradas que hay sobre la tierra, como es separar a un hombre para una tarea específica y sagrada, como ser anciano de iglesia. Señor, tú formaste a Luis, lo conociste desde antes de la fundación del mundo y le diste la capacidad de ser sensible a tu voz cuando ésta llegó a su corazón. Y él, con mansedumbre y con amor, aceptó tu palabra y se rindió a tus pies. Gracias, Señor, porque lo tuviste en cuenta, a pesar de los muchos errores que aún los seres humanos tenemos. Pero así como le diste esta responsabilidad, también sabemos que le darás la capacidad y el poder para realizar la tarea que les estás encomendando. Y por la imposición de manos, poniendo nuestra mano sobre su cabeza, no por nuestra capacidad, sino por la unción de tu Espíritu, te pedimos, Señor, que tú lo sostengas, lo bendigas y le des de tu Santo Espíritu en forma abundante a él, a Patricia y a sus hijos, que en el nombre de Jesús él pueda ser el líder que tú estás buscando también para esta iglesia. En el nombre precioso de Jesús pedimos tu bendición. Amén. Están los hijos de Luis que queremos que pasen en esta mañana. Sí, por favor, porque aquí hay toda una familia. Queremos entregarle de parte de la iglesia a Patricia
¿Está? Está la mamá de Luis. Por favor. Gracias por avisarme. Gracias, por supuesto. Discúlpeme. Pero qué hermoso que también esté la mamá con nosotros. Amén. Adelante, quédese allí. Entonces queríamos decir que queremos entregar de parte de la iglesia un presente para Patricia, como muestra de nuestro cariño por el apoyo que ella pueda de aquí en adelante darle a Luis. Gracias, Silvia. Gracias. Podemos entonces ocupar nuestros lugares. Estamos en condiciones, ahora sí, después de tan significativas ceremonias, abrir la palabra del Señor. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Génesis, el capítulo 12, el versículo 3. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo hizo en virtud del pacto que había hecho con Abraham 4 siglos antes. El llamado de Abraham había tenido un propósito claramente señalado en Génesis capítulo 12, versículo 3, donde dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas. La intención divina, al hablarle a Abraham en aquella oportunidad, se prolongaba ahora en la elección de Israel como el pueblo de Dios, como el pueblo escogido, como el pueblo especial para Dios. Anteriormente, Dios había elegido individuos. Había elegido a Noé, por ejemplo. Le había dado una tarea especial, lo había capacitado para que él pudiera llevar adelante una tarea especial antes del diluvio. Pero había llamado solo a una persona. Después llamó a Abraham, llamó a Isaac, llamó a Jacob, siempre personas individuales. Ahora Dios elegiría un pueblo, elegiría una comunidad de fieles, una comunidad de personas que tendrían un propósito especial. Y en su confrontación con Faraón, Dios, Moisés, hizo referencia reiteradamente en Faraón qué propósito tenía el pueblo que ellos tenían en esclavitud. Dios le dijo en reiteradas oportunidades: deja ir a mi pueblo para que me sirva. No era entregarlos a la libertad para que ellos después con libertad vivieran en libertinaje.
sino les daba la libertad para que ellos sirvieran a Dios. Y reiteradamente, en forma reiterada, Dios le dice a Faraón por intermedio de Moisés: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Servicio que incluía hacer conocer su nombre entre los pueblos circunvecinos. Dios escogió a los israelitas no porque fuesen mejores, no porque ofrecieran alguna ventaja adicional que los otros pueblos por allí no tenían, no porque quisiese más a los israelitas que lo que quería a otros pueblos. Al contrario, a veces parecía que los escogió a pesar de lo que eran, de su insignificancia, de su poca cultura y preparación. Eran esclavos, 400 años de esclavitud los había hecho inhumanos, los había degradado como persona. De lo poco que eran, hasta parecía poco promisorio el poder llamarlos para que cumplieran una tarea tan específica y tan puntual como la que Dios le habría de encargar de allí en adelante. Allí en Deuteronomios, el capítulo 7, el versículo 7, notemos cómo Dios a través de Moisés lo dice. Deuteronomio 7:7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. ¿Queda alguna duda que no era la capacidad de este pueblo la característica que Dios eligió para elegirlos? Aparentemente no tenían ninguna característica sobresaliente. Las últimas instrucciones que recibieron los israelitas antes de cruzar el Mar Rojo incluía algunas amonestaciones y consejos que no debían olvidar jamás, para que nunca pudieran o perdieran la perspectiva de por qué Dios los había elegido y los había sacado de Egipto. Allí en Deuteronomio capítulo 9, Dios le dice a Moisés, versículo 1, 9:1, oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Yo hubiese utilizado allí la palabra inexpugnables, fortalezas, incapaz de caer. Versículo 4 en adelante. Acompáñenme por favor en la lectura. No pienses en tu corazón, cuando Jehová tu Dios te haya echado de delante de ti diciendo, los haya echado delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. 5. No por tu justicia, ni por tu rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos,
sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe pues que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. ¿Quedaba alguna duda? Dios los conocía perfectamente. Dios sabía quién era Israel. Y Dios escogió al pueblo de Israel porque Él es el soberano. Él es el que decide. No porque hubiese ninguna virtud innata en ellos. Al contrario, repetidamente el relato bíblico nos informa que este pueblo era un pueblo difícil. Difícil. De dura cerviz. Ingrato. Lento para captar los propósitos de Dios. Sin embargo, Dios tenía hermosos planes para este pueblo y quería llevarlos a cabo. Él quería manifestarlo y quería que el pueblo lo disfrutara. Éxodo capítulo 19. Si ustedes me acompañan, Éxodo capítulo 19, ahí están los propósitos de Dios para este pueblo. Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Acá está el título del tema de esta mañana. Mi especial tesoro. Vosotros seréis mi especial tesoro si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Mi especial tesoro. El texto que acabamos de leer contiene algunos elementos que bien vale la pena considerar por algunos momentos, en forma breve, por supuesto. Y antes de decirles cuáles eran los planes que Dios tenía para el pueblo y cuáles eran los propósitos de Dios, déjenme que subraye dos asuntos fundamentales. El primero está en el versículo 4. El versículo 4 subraya el hecho de la elección de Israel y su liberación como un acto de la gracia de Dios. No por la capacidad, no por su conformación, sino por la gracia, solo por gracia. Ellos serían salvos solo por gracia. Jamás podrían ellos olvidar que salieron de la tierra de Egipto por la grandeza y el poder de Dios. Jamás podrían ellos jactarse de algún mérito que los hubiese expulsado de Egipto. Solo por gracia.
Segundo lugar, versículo 5. Se encuentra una pequeña palabra que establece una condición. Y esa palabra es el sí. Es un sí de condición. Es un sí condicional. Sí, dice el versículo 5, dieres oído a mi voz y guardares, ¿qué cosa? Mi pacto. Sí, condicional. Y hermanos queridos, indica que lo que Dios tenía planeado para ellos no era una imposición, no era compulsivo, no era que Dios los obligaba. Dios les daba la capacidad de poder elegir si querían seguirlo o no querían seguirlo. Sí, si tú haces esto, entonces tendrás aquello. Sí, eran libres para oír la voz de Dios y seguirle en obediencia y lealtad. O podían rechazarlo. Y ese rechazo era lisa y llanamente seguir sus propios caminos, sus propias inclinaciones, sus propias propensiones, seguir lo que dictaba su conciencia y su vida. Una mente que no tenía en cuenta a Dios, sino por el contrario, tenía como propósito seguir sus propios pensamientos. Pero Dios no iba a forzar a que el pueblo lo siguiera. ¿Se acuerdan ustedes aquella indicación preciosa de Josué? Acompáñenme porque este texto también es significativo. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué había cumplido su ministerio. Estaba dando sus últimas palabras y su último mensaje de amonestación al pueblo. Su partida estaba cercana. Y en el versículo 15 Josué dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, ¿serviremos a quién? Serviremos a Jehová. Elijan. Hay dos opciones. La elección tiene como base la voluntad soberana de Dios. La aceptación de la voluntad de Dios, tanto en lo que tiene que ver con las naciones o con los individuos, es algo voluntario, no impuesto, no compulsivo, no dictatorial, sino es una elección libre. Dios siempre respeta el libre albedrío de las personas. Nunca impone. Y después de dejar claramente establecido estos dos principios de la soberanía divina y de la libertad humana, el Señor pasa a esbozar cuáles eran sus planes y esperanzas para ellos y para sus familias, para su pueblo y para todas las personas que iban a rodear al pueblo de Israel en la tierra prometida, allí en Canaán. Si decían que sí, dice Dios, a Dios el ideal que tenían para ellos estaba por encima del alcance del más elevado pensamiento humano, dice la Educación, página 16. Si ellos decían que sí, Dios tenía algo impresionante para ellos. Llegarían a ser su especial tesoro. Que no es lo mismo que tesoro especial.
porque por ahí nosotros, nuestro castellano, por ahí queremos decir las cosas invirtiendo las palabras. Pero cuando aquí la Biblia habla de especial tesoro, está hablando de especial entre todos los pueblos y entre todas las naciones. Y para que ustedes puedan entender un poquito más el significado de esto, allí en el hebreo, la palabra que es utilizada específicamente para especial tesoro es la palabra Yehulá. La palabra Yehulá es muy rica en todo su significado, pero especialmente significa lo siguiente, y lo voy a dar con un ejemplo. El rey de las naciones, cualquier rey, era dueño de todo. Podía disponer de cualquier cosa y de cualquier persona casi a su arbitrio y antojo. Pero todo rey tenía un Yehulá, que no era otra cosa que un cajoncito, de un cofre, donde él guardaba lo más caro a su corazón, lo que él guardaba con más cariño, lo que él amaba más. Eso era lo que él tenía en su cofre, en su Yehulá. Y cuando Moisés escribe, dice: si ustedes atienden a mi voz y escuchan y hacen mi pacto, ustedes serán mi Yehulá. Aunque todos los pueblos circundantes eran de Dios y Dios tenía plena libertad para hacer con esos pueblos lo que quisiera, Israel sería ese cofre amado especialmente por Dios. Eso que acabo de decir era exactamente lo que Dios se proponía con Israel. No que las otras naciones no le pertenecieran, no que las otras naciones tuviese algún freno, todo era él, todo le pertenecía, pero Israel ocuparía un lugar de privilegio que no estaría en la consideración de ninguna nación hasta ese momento. Deuteronomio capítulo 14, versículo 2. Dice Moisés: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. El Yehulá de Dios, el pueblo de Israel como el pueblo Yehulá. Y como ya señalamos, ocuparían ese lugar de privilegio para servir a Dios, para ser una bendición para todos los pueblos de la tierra. ¿Cómo podría este pueblo cumplir su misión y llegar a ser una bendición para las otras naciones? A llegar a ser un reino de sacerdotes. ¿Cuántos miembros se cree que tenía el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Se calcula que entre unos 20 millones de personas. 20 millones de sacerdotes. ¿Cuántos miembros tiene la iglesia de Morón? ¿200? 200 sacerdotes en Morón. ¿Agarraron la idea? Pero sigamos con nuestro razonamiento.
al llegar a ser un pueblo de sacerdotes, un reino de sacerdotes, la función del sacerdote era ministrar, interceder ante Dios en favor de otros, en servir al que tengo al lado. Y así como sacerdote que cumple su función, también la iglesia tiene la misma función. Y la comunidad en la cual es llamada a servir la iglesia debiera ser una iglesia que sienta la responsabilidad de que no hay un pastor en la iglesia, hay 200 pastores en la iglesia, o 200 sacerdotes, no uno que acabamos de ordenar, porque somos una iglesia o un pueblo de sacerdotes. ¿Ustedes imaginan al pueblo de Israel, toda la nación, toda, ministrando? Toda la iglesia intercediendo, toda la iglesia sirviendo. Anoche fuimos a hacer una visita con Yeye y nos llevamos una sorpresa maravillosa. Fuimos a visitar a Rosario, que ya fue mencionado que Santos falleció el miércoles. Y más allá de todo lo que pudimos hacer antes y demás, fuimos a ver cómo estaba la familia anoche. Así que, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que la casa estaba llena de gente. Así que nos pidieron que nos sentáramos. Sonaba el teléfono, se golpeaba la puerta. Miren, hermanos, tanta la avidez de esas personas en conocer a Dios, porque Santos nos dijo: pastor, por favor, trabaje con mi familia, yo quiero verlos en el cielo. Así que fuimos anoche y concretamos, no sé, Yeye, ¿cuántos estudios bíblicos? No sé. Es cierto, acá concretamos varios, acá en Morón, pero en San Juan le voy a llenar las manos al pastor de San Juan. Porque dice, por favor, y yo también puedo, y pueden ir a mi casa, allá en San Juan. Maravilloso, hermano. Un pueblo ministrando, una iglesia sirviendo, una iglesia intercediendo a Dios por las otras personas. Gente santa. La relación especial que tendría con su Dios. Las leyes, los estatutos que recibirían no nos hacen diferentes, sino simplemente nos ayudan a mirar el camino para poder llevarlo a otros que también están en la misma condición y necesidad de salvación como la tenemos nosotros. No somos especiales por el tesoro que tenemos, somos especiales porque Dios nos eligió para hacer una tarea especial. Nadie crea que es más que nadie. Nadie se sienta superior a otro. Somos un especial tesoro para Dios porque tenemos un tesoro que dar. Y hermanos queridos, en Deuteronomio el capítulo 4, el versículo 6, Moisés me dice cómo yo debo actuar. Deuteronomio 4:6 dice, guardadlos, pues,
y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Después que escuchen ¿qué? Nuestro testimonio. Cuando vean que hay menos enfermedades en el pueblo adventista por nuestra forma de alimentarnos, porque hay menos vicios y menos muerte súbita por la forma en cómo vivimos, porque hay menos estrés y menos depresión, porque confiamos en el Señor y el Señor es nuestra fortaleza. Hermanos queridos, no es por lo que somos, es por lo que tenemos, por lo que Dios nos dio. Necesitamos ser un pueblo y una nación santa, de sacerdotes, para cumplir con la misión que el Señor nos encomendó. Santos, apartados para trabajar para Dios. Santos porque habíamos sido elegidos y apartados especialmente con una tarea sagrada, pero además debíamos llegar a ser santos. Ellos debían llegar a ser santos y nosotros deberíamos llegar a ser santos éticamente, en conducta, en la manera de vivir. Debiéramos ser únicos sobre esta tierra. Y nuestra forma de proceder, y nuestra forma de hablar, y nuestra forma de conducirnos debe mostrarle a los otros pueblos, a los pueblos que nos rodean, que somos únicos, no porque queremos ser únicos, sino porque Dios, que está en nosotros, nos hace únicos. Hermanos queridos, al relacionarnos con nuestros vecinos, deberíamos estar en condiciones de hablarles de Jesús, de predicarles del amor de Dios. El sermón más poderoso que se pueda dar no es este, no es el que ustedes vienen a buscar todas las mañanas, los sábados. El sermón más poderoso que podemos dar a nuestros vecinos es una vida de ejemplo, donde Dios es el principal en nuestra vida. No podemos siquiera imaginar lo que hubiese llegado a ser el mundo si el pueblo de Dios, el Israel antiguo, hubiese cumplido con los propósitos de Dios. De hecho, no tengo tiempo para explicarles o contarles, ustedes lo saben, dice que si nosotros o ellos sanaría su tierra y no había enfermedades dentro de su pueblo. Pero ellos no cumplieron, así como tampoco nosotros cumplimos y nos hace falta una nueva reestructuración de conceptos en nuestra vida para que Dios sea pleno en nuestro ser. Y aunque muchos individuos respondieron al llamado de Dios, a la gracia transformadora de Dios, lamentablemente el pueblo de Israel como nación fracasó en su tarea, en su cometido. Y no pudo hacer lo que Dios tenía preparado con ellos, ni tampoco con sus vecinos. El pueblo malentendió la doctrina de la elección. Y ellos llegaron a suponer que los había elegido porque eran ellos. Y no porque Dios es Dios. Y sabe una cosa, nosotros podemos cometer el mismo error. Creer que somos algo, cuando en realidad no somos
queridos, con el correr del tiempo, se llegaron a sentir favoritos de Dios. Llegaron a estar más lejos y más lejos y más lejos de aquellos a quien debían bendecir, servir e interceder. Dios los había puesto para que estén cerca y por sus conceptos ellos se alejaron, al punto de encontrar su seguridad en el hecho de haber sido elegidos por Dios. Se olvidaron del propósito de la elección mientras querían disfrutar de sus privilegios. Con el tiempo llegaron no solo a sentirse privilegiados, como si fueran los favoritos de Dios, sino que empezaron a rechazar a las naciones que se acercaban a Israel para conocer la voluntad de Dios. En vez de llegar a ser una bendición para el pueblo, para las naciones vecinas, en realidad llegaron a ejercer una influencia nefasta para sus vecinos. El apóstol Pablo se refirió a este problema allí en Romanos, el capítulo 2. Romanos, el capítulo 2. El versículo 24. Capítulo 2, versículo 24. El apóstol Pablo dice, porque está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Israel finalmente fracasó como pueblo escogido de Dios y Dios tuvo que dejarlo. Tuvo que abandonar este plan. Pero Dios no tiene un plan B. Porque pareciera que Dios tiene un plan B. Dios no tiene un plan B. Dios siempre tiene un plan. Y el plan que Dios tiene siempre es lo mejor para nosotros. Y ese plan está en Juan, capítulo 1, versículo 1. San Juan, el capítulo 1, el versículo 11. Dice allí, el 11 y el 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de ¿quién? De Dios. Hermanos queridos, a los suyos vino y los suyos, ¿qué pasa? No le recibieron. Dios tuvo que sacarlos como el pueblo escogido de Dios. Y ahora entregó ese privilegio a todos aquellos que, ¿qué? Dice la Escritura en el versículo 12, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y claro, no fue fácil para Dios, me imagino, rechazar a un pueblo. Traté muchas veces de ponerme en este papel. Y a veces qué difícil se nos hace decirle que no a un hijo, ¿no? Y yo me imagino esto de Dios. Qué difícil. Sin embargo, Dios tenía un propósito más alto, más grande, más abarcante. Y los planes de Dios no se frustran. Y los planes de Dios, Dios los traspasó del pueblo de Israel a la iglesia para llevar su plan al mundo que nos rodea. Y para ello eligió individuos. Comenzó con 12.
Y esos 12 hicieron un pueblo. Y en Efesios capítulo 2, Efesios el capítulo 2, el versículo 20. El apóstol Pablo, hablando en cierto modo del fundamento de la iglesia, dice, 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Y otra vez, estos hombres no fueron elegidos porque fueran brillantes, no fueron elegidos por su capacidad dialéctica, no fueron elegidos por su capacidad de oratoria, fueron elegidos porque eran insignificantes y por el poder de Dios podían cumplir la tarea que el Señor les iba a encomendar. Y ustedes saben a quién eligió. Rudos e inestables pescadores de Galilea. A Carey, un zapatero anónimo. Lutero, hijo de un pobre minero. Elena de White, una estudiante debilitada por un accidente doméstico, que no terminó ni siquiera la escuela primaria, pero no estaba en la capacidad de ellos, estaba en el poder de ¿quién? En el poder de Dios. Y termino diciendo, Dios toma a los hombres tales como son, con los elementos humanos de su carácter, y los prepara para su servicio. Si quieren ser disciplinados y aprender de Él. No son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Cristo puedan ser transformados a su imagen. Deseado de toda la gente, página 261. Decíamos que Dios eligió a la iglesia para tomar el lugar del pueblo de Israel y lograr sus objetivos. En los tiempos modernos, llamó a la iglesia adventista del séptimo día para cumplir una misión especial sobre esta tierra en este último capítulo de la historia de este mundo. Y otra vez llamó a gente con poca capacidad. Otra vez llamó a gente insignificante. Otra vez llamó a gente que no son renombrados en la sociedad, ni por ser muchos en número, porque en realidad los que respondieron fueron pocos, pero los llamó a pesar de lo que eran, para iluminarlos, para transformarlos y para usarlos para cumplir con los propósitos de llegar a cada vecino de nuestra ciudad, para hablarles del amor sublime de Cristo y por su gracia ser transformados y transformar a otros para el servicio. Somos el Yehulá de Dios. Somos su especial tesoro. Siempre y cuando, si quisiéramos seguir sus leyes y cumplir con sus pactos, Dios nos hará, por su poder, personas poderosas en Jesús para transformar corazones. Dios nos bendiga.
pastor por este mensaje de esta mañana y que el cielo nos ayude a grabarlo en nuestra mente y a ponerlo por obra. Para finalizar nuestra reunión, entonaremos el himno número 346,